El Evangelio del domingo 11 del tiempo ordinario en el año B. El texto corresponde a Marcos capítulo 4 versículos 26 al 34. Jesús decía a la multitud: El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿Con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Es palabra del Señor. En el Evangelio de hoy Jesús recurre a las parábolas para hablarnos del reino de Dios. Las parábolas contienen una enseñanza que el oyente necesita descubrir para poder apropiarse. Así como el agua toma la forma del recipiente que la contiene, del mismo modo, las parábolas adquieren sentido en la medida en que tocan e iluminan la experiencia de vida de aquel que escucha con un corazón de discípulo. Por este motivo, no todos los que escuchaban a Jesús podían comprender sus enseñanzas. Hablar del reino de Dios no es hablar del paraíso prometido después de la muerte. Tampoco es hablar de una extensión territorial al modo de los grandes imperios. Hablar del reino de Dios es hablar de aquellas personas que aman la voluntad de Dios, que trabajan para que esa voluntad se realice aquí y ahora en la tierra. Son aquellas personas que aún sin saberlo sueñan los sueños de Dios. Puede pasar que aquellos que han dedicado su vida a sembrar la palabra, familias cristianas, catequistas, animadores, consagrados sacerdotes, sientan una profunda tentación del desánimo. ¿Cómo sembrar en un mundo que parece detestar a Cristo? Aunque si tengo que ser sincero, el mundo detesta más a la Iglesia que a Jesús. ¿Cuántos abuelos, padres, ven con dolor que sus propios hijos, sus propios nietos, no siguen sus enseñanzas, no siguen su ejemplo y tampoco siguen su fe? ¿Vale la pena anunciar el Evangelio en el mundo de hoy? De hecho, muchos dentro de la Iglesia directamente hablan de valores, pero sin anunciar el Evangelio. ¿Será este el camino? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué tenemos que cambiar? Hoy Jesús nos invita a recuperar la fe y la esperanza, poniendo toda nuestra atención en el poder que la semilla verdadera del Evangelio tiene por sí misma. Hablar de la siembra era algo que los oyentes de Jesús entendían muy bien. Palestina no es muy generosa para la siembra. De hecho, los mismos rabinos bromeaban diciendo que cuando Dios creó el mundo, 2/3 de las piedras se le cayeron en Palestina. Sacar las piedras del terreno para poder sembrar era un trabajo arduo. Con esas piedras se construían las vallas que separaban un terreno de otro. Este era un trabajo muy fuerte antes de la cosecha. A esto hay que sumarle que los cielos tampoco eran muy generosos en cuanto a las lluvias. Sin embargo, todo esto
no impedía que el sembrador tuviera esperanza, porque confiaba en la fuerza de la semilla, en la fuerza que tenía la misma semilla. La siembra en ese tiempo se realizaba al voleo, es decir, tratando de esparcir la semilla que llegue lo más lejos posible. Los que somos hijos de italiano sabemos el ritual de sembrar la radiceta, la chicoria, que era tomar un pequeño puñadito de semillas y tirarlas de modo que cubra la mayor extensión de terreno, ¿sí? Lo más esparcido posible. Ya este signo nos dice que la siembra debe realizarse en todos los terrenos posibles. Es decir, el Evangelio debe ser anunciado a todas las personas, sin exclusivismo y sin discriminación. Pero una vez realizada la siembra, nos resta esperar a que la tierra y la semilla hagan su trabajo. La descripción que Jesús da: la tierra por sí misma produce un tallo, luego una espiga, finalmente fruto abundante en la espiga, nos hablan de tiempo y de proceso. Ninguna de estas cosas dependen de nosotros. Como lo decía San Pablo, yo planté, Apolo regó, pero Dios fue el que dio el crecimiento. A nosotros nos toca la espera paciente. Qué gran error cometemos cuando queremos cosechar antes de tiempo. Es un error insalvable. El tiempo está en las manos de Dios, y tal como lo sabemos, sus tiempos no son nuestros tiempos. Cuando Jesús va a presentar la segunda parábola, realiza una pregunta que en realidad tiene su cierta picardía. ¿Con qué podremos comparar el reino de Dios? Los oyentes de Jesús están familiarizados con el profeta Ezequiel y por lo tanto tienen en su mente la imagen del gran roble del Líbano, el gigante roble del Líbano, con el cual el profeta había comparado a la nación asiria en aquel momento, que era una enorme potencia. El profeta había dicho que del mismo modo Israel, en aquel tiempo insignificante en el contexto político, llegaría a ser una nación tan grande que las aves del cielo, en esto hay una referencia a los pueblos paganos, vendrían a cobijarse en sus ramas. Jesús conoce los sueños de grandeza de su gente y por este motivo hace una comparación que invierte totalmente sus expectativas. El majestuoso y poderoso roble del Líbano, que representa el poder de los imperios y las grandes naciones, es reemplazado por la humilde mostaza, que era una hierba arbustiva que estaba presente en todas las casas de Israel y que llegaba a medir entre 2 a 3 metros. Muy sutilmente, Jesús nos ayuda a renunciar a aquellas expectativas de grandeza respecto del reino de Dios, ¿sí? De majestuosidad del reino de Dios, y nos ayuda a pensar en una imagen que tiene que ver más con lo cotidiano, es más, tiene que ver más con lo hogareño, casi como diciéndonos, el reino de Dios comienza por casa. Aquí el acento está puesto no tanto en la grandiosidad del resultado, sino en la pequeñez del origen. La semilla proverbialmente pequeña, recuerden que Jesús en otra parte del Evangelio dice que si tuviéramos la fe del tamaño de un granito de mostaza, por lo tanto esta semilla pequeñita que tiene el poder de en una temporada alcanzar a convertirse en un arbusto donde las aves pueden refugiarse, pueden encontrar su refugio. Significa que nosotros no tenemos que tener miedo frente al mundo por la pequeñez de nuestra semilla. Lo que hacemos, nuestros esfuerzos siempre nos van a parecer pocos, una gota en el mar, pero recuerden lo que decía
Santa Teresa de Calcuta, una gota, pero sin esa gota el mar no sería el mismo. Nos sentimos pocos, pequeños, pobres y nos duele. Sin embargo, Dios elige esa pequeñez para realizar sus obras. Lo que nos toca a nosotros, ¿sí? Lo que nos toca a nosotros es esforzarnos por sembrar la semilla auténtica, esa que nos viene de la palabra de Dios. Palabra que no puede ser reemplazada por ninguna palabra humana, porque solamente ella contiene palabras de vida eterna. Hoy Dios nos invita a darle a su palabra el lugar que se merece en nuestro corazón y en el corazón de nuestras comunidades. Ella tiene el poder de cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, en los pensamientos y sentimientos de Cristo. Ella tiene el poder de convertirnos en mujeres y hombres nuevos, capaces de construir el reino de Dios, artífices de la civilización del amor que la humanidad espera y anhela aún sin saberlo. Hoy nos invita Dios a confiar en el poder de la semilla verdadera, que puede cambiarnos, transformarnos a pesar de nuestras fragilidades y debilidades en una comunidad capaz de recibir a todos sin exclusiones. Un lugar donde todos puedan encontrar su refugio y su contención. Solo de esta manera nuestras comunidades se convertirán en verdaderos signos creíbles aquí ahora, de cielos nuevos y de tierra nueva. Que tengan una hermosa semana.